Te doy la bienvenida a este espacio donde podrás encontrar conversaciones de salud mental, enlazando la palabra de Dios con la ciencia y aprendiendo cuán importante es darle a cada día su afán. Aprenderemos a manejar el estrés bíblicamente, donde también incluiremos diversos temas asociados a la integridad de la mujer cristiana. Soy Yasmín Serna y estoy encantada de que estés en Mujer Integral en Dios. Queridas, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este podcast. Como siempre, si es que te quieres tomar un tecito, un cafecito, le puedes poner pausa para escuchar esta conversación que se viene muy buena, que es la continuación del podcast anterior, valga la redundancia, donde vamos a hablar acerca de el trauma y las relaciones tóxicas. Yo por mi parte tengo un tecito verde. Acá Lisette, nuestra pastora, tiene un vasito de agua para hidratarnos, porque entre eso que hablamos tanto, se nos seca la garganta. Así que respecto de lo que es el trauma, ¿cómo es que nos afecta en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones eclesiásticas, cuando hemos vivido alguna situación compleja asociada a esas relaciones que pudimos haber tenido nosotras, primera persona, o que pudimos haber visto de nuestros padres o de nuestros familiares o de nuestras amistades, que a veces son, que si bien es cierto no nos pegan directamente, pero suelen ser tan traumáticas. ¿Cómo es que nos puede afectar esto en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestras relaciones? Hola a todas, qué bueno estar de nuevo con ustedes y Yasmín, respondiendo a tu pregunta, es importante también considerar que el trauma lo podemos vivir nosotros de manera directa o como tú bien decías, también podemos ser traumatizados por un trauma que vivió directamente otra persona y los efectos son iguales, ¿ya? Ahora bien, respecto a cómo nosotros nos relacionamos con las otras personas, siempre va a haber una afectación en nuestras relaciones interpersonales porque el trauma afecta nuestro sistema de creencias. Mm. Entonces, al afectar nuestro sistema de creencias, yo tengo un concepto de mi propia persona y del mundo que me rodea, de mis contextos. Entonces, hay una amplia variedad de formas en las cuales se puede ver afectadas mis relaciones interpersonales, como por ejemplo, creer que si yo llego a un contexto social, hay una persona que no me saludó, yo puedo creer que no me saludó porque yo le caigo mal Mm. o porque algo hice que a ella no le agradó. Y no necesariamente es así, probablemente estaba muy ocupada, probablemente estaba pensando en otra cosa, no necesariamente yo soy la causa de que ella no me haya saludado, ¿verdad? Y por otro lado, también está estas relaciones tóxicas a las que tú te referías y que se manifiestan principalmente cuando hemos vivido traumas o heridas en la infancia. Por ejemplo, la dependencia emocional. Entonces, la dependencia emocional se manifiesta cuando yo fui abandonada en la infancia. Y el abandono es importante considerarlo que es físico, es emocional o psicológico, pero es integral el abandono. Entonces mucha gente piensa que, no, sí, siempre estuvo mi papá y mi mamá conmigo, pero hubo atención, hubo una afectividad, hubo un estar presente en lo emocional. Entonces el abandono, la herida del abandono se da de manera integral y esta herida produce en la adultez dependencia emocional. Y ahí, en ese sentido, hay que hacer digamos, relevancia a que cuando yo estoy en una dependencia emocional, yo puedo estar en una relación tóxica y no puedo salirme de esa relación. Ahora hay una pregunta muy interesante también que te quiero hacer con respecto a lo mismo, y acá yo creo que se nos va a ampliar también este tema porque es algo que se nos da en el día a día, muchas mujeres, ¿cierto? Y en el caso de estar frente, ¿cierto?, a una estimulación del trauma,
el cuerpo se resigna en que la huida no es posible. Es decir, cuando yo me mantengo en una relación, en una nueva relación tal vez, ¿o en qué sentido se puede manifestar esto? Bueno, esto se manifiesta directamente cuando yo tengo el estímulo del trauma, aparece la sintomatología que puede ser una reviviscencia o puede ser hipervigilancia, ¿verdad? Y yo quisiera irme de ahí, pero ¿qué ocurre? Que yo me quedo, eh, en vez de salir, en vez de avanzar, yo me quedo estática en la sintomatología. No sé si me voy a entender, pero por ejemplo, si yo tuve un flashback hoy, viene acompañado sí o sí de síntomas, ¿ya? Y estos síntomas yo los siento y lógicamente me quedo con esos síntomas si yo no busco ayuda profesional. Así es. Ahora, si es que nosotras podemos estar un poco reacias, ¿cierto? A buscar esa ayuda profesional, ya sea por lo que se puede decir en la iglesia acerca de los profesionales de la salud mental, ¿cierto? Entonces, yo, si es que me encuentro en este sentido un poco encerrada, o sea, ¿qué es lo que hago? Por una parte, estoy obedeciendo a la palabra de Dios, tengo que obedecer a mi pastor, ¿qué es lo que hago? Y en este sentido, ¿cómo sé yo? Por ejemplo, yo estoy iniciando una relación, tuve relaciones tóxicas. ¿Cómo me doy cuenta em, que estoy repitiendo un patrón? Ya sea de que yo estoy aceptando cosas o que ciertas características de las personas me atraen. ¿Cómo yo puedo evidenciar esto? ¿Cómo es que me doy cuenta de que estoy siguiendo un patrón? O sea, sí puede haber una autoconciencia de que estoy repitiendo un patrón. El punto está en que pocas veces ocurre, porque para que yo me dé cuenta que estoy repitiendo un patrón, tengo que tener un conocimiento de lo que me está ocurriendo. Entonces, lógicamente la repetición de los patrones se da porque yo ya estoy acostumbrada en un ambiente, estoy acostumbrada a un trato, estoy acostumbrada a una forma y después, lógicamente, elijo relaciones que tengan estas mismas características. Y para yo poder salir de esas relaciones es muy difícil. Solo lo puede hacer la terapia y, lógicamente, con la ayuda de Dios. Porque, porque para yo poder cambiar de patrón, necesito sanar. Te voy a poner un ejemplo. Si yo viví en un hogar donde había violencia intrafamiliar, donde mi padre era alcohólico y golpeaba a mi madre y a nosotros nos gritaba, ¿verdad? Yo luego voy a crecer y voy a buscar un pololo que tenga las características parecidas, ¿verdad? Que sea como violento. ¿Por qué? Porque es el ambiente donde yo me crié y es el ambiente donde yo sé conducirme, manejarme, desarrollarme. Por el contrario, si yo conozco, por ejemplo, a un chico, así le decimos Nelson, todavía estoy con los términos sureños, si yo conozco a una persona que es amable, que me trata bien, que me abre la puerta del auto, me voy a sentir incómoda en ese ambiente porque no sé cómo relacionarme en ese ambiente. Entonces, para yo cambiar de un ambiente a otro o de un patrón a otro, necesito la sanidad, necesito comprender, no solamente saber, porque cuando tú me hablas de que yo, por ejemplo, puedo estar repitiendo patrones, yo estoy sabiendo algo. Pero una cosa es saber, otra cosa es entender y aún mejor es comprender. Y en la comprensión es donde ya yo tengo las habilidades para poder desistir y cambiar de patrones. Y acá también se da un tema que también hemos conversado acerca del valor que yo tengo, el trato en primera persona y el valor, si es que efectivamente, porque pasa mucho que siendo hijas del Señor, tal vez desde chiquititas en la iglesia, ¿cierto? O a lo mejor pudimos haber llegado porque alguien nos invitó. Y en ese sentido, em, en el mejor de los casos, Dios nos va a mostrar cuál es nuestra nueva identidad en Él, ¿cierto? En donde
vamos a ver que en realidad sí valíamos, que sí éramos importantes, que alguien murió por nosotras. Pero ¿cómo es que hacemos este doble clic en nuestras relaciones, de pronto con familiares tóxicos también? em, Relaciones eclesiásticas que también son complejas y difíciles y que se habla mucho en la iglesia también acerca de cuán importante es poder congregarse porque te ayuda a poder efectivamente em, manejar el temperamento, el carácter. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotras no conocemos nuestro valor? Se da mucho más este tema de repetir patrones. Por supuesto, como te decía anteriormente, el no tener nuestro valor está en el sistema de creencias, que Mm, es producido por el trauma. Ahora bien, yo siempre he dicho, no me gusta mucho hablar del enemigo ni de nada, porque creo que ya fue vencido. Sin embargo, hay una estrategia que él ha utilizado durante años y que le ha dado muy buen resultado, que es justamente el sistema de creencia erróneo. Y nos hace creer que no somos capaces, que no somos suficientes, que no podemos. Entonces nuestro valor se difumina. mm, ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, el sistema de creencias es muy importante que nosotros lo podamos fortalecer y cambiar a través de una reestructuración cognitiva el sistema de creencias y el valor. Ahora bien, respecto de las relaciones, por supuesto que si yo no tengo un valor, no me valoro a mí misma, tampoco voy a poder tener relaciones saludables. ¿Por qué? Porque se va a ver afectada mi manera en cómo yo trato al otro o cómo yo recibo el trato. ujú, ¿Me entiendes? Porque no hay un establecimiento de límites. Y hay que considerar que el establecimiento de límites nunca es hacia afuera. Primero es en mí. ¿Qué es lo que yo estoy dispuesta a tolerar? ¿Qué es lo que yo me merezco para luego eh, establecerlos hacia afuera? Ahora bien, el establecimiento de límites hacia afuera tampoco es verbal. Es porque nuestro comportamiento empieza a cambiar, empieza a modificar. Entonces, ahora también se puede hacer de manera verbal y de manera específica, por supuesto, pero cuando hablamos de la valía a la que tú te referías, es que nosotros aprendamos a valorarnos, amarnos, pero, insisto, necesitamos trabajar el trauma. Es importante. Ahora, sabemos que Dios nos da una nueva identidad, por supuesto, nos da una nueva identidad, pero tú hacías referencia a cómo hago ese clic, ujú. porque yo lo puedo saber, insisto, los niveles de conocimiento, yo lo puedo saber porque lo predicaron el domingo, porque en la reunión de mujeres lo trabajamos. Yo lo puedo saber, pero otra cosa es entender y otra cosa es comprender. Y en la comprensión es donde yo ya empiezo a practicar lo que sé, lo que he ido entendiendo. Entonces, si yo llegara y escucho una predicación sobre mi identidad en Cristo y la llego a comprender a través de la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Voy a tratar de cambiar, pero es un proceso donde voy a tener que tener todos los días un diálogo interno cuando me diga mi creencia limitante, me diga, Lisette, tú no eres capaz. Por otro lado, yo tendría que decir, no, yo soy capaz. Y ese diálogo interno es muy difícil que se dé sin una guía. Claro, y ahí es también donde es importante ser consciente y de alguna forma, bueno, esto igual vendría siendo un poco de neurociencia, en el sentido de que yo estoy acostumbrada o mi cerebro ya se acostumbró a actuar de tal y cual forma ante una situación. Pero resulta que cuando yo estaba tan acostumbrada, ese ejemplo, a decir soy insuficiente, no valgo nada, era una voz que yo, estoy dando un ejemplo, que yo la escuchaba a diario. Pero cuando yo llegué al Señor, ¿cierto? Me di cuenta que alguien me amaba, que alguien me quería, que alguien murió por mí. Acá no, estoy haciendo como este ejemplo, estoy sacando como la psicología de alguna forma. Pero cuando yo como no estando consciente de lo que estoy haciendo, cuando le estoy cambiando esa información a mi cerebro, decir que mi cerebro está acostumbrado a decir, sabes que no vale nada, pero resulta que yo le digo, no, yo valgo caleta, yo valgo mucho, soy una princesa, soy la niña de sus ojos, y ahí es donde yo creo que es un trabajo,
en donde al hacerlo a diario podemos lograr cambiar ese chip de nuestro cerebro, de cambiarle esa información, de reaprender. Sí, mira, cuando nosotros hablamos, bueno, esto es otro tema muy amplio, pero cuando se habla de las luchas espirituales, a veces nosotros las confundimos. Por ejemplo, pensamos que la lucha espiritual es porque, no sé, salí tarde a tomar la micro, el chofer no paró, y llegué tarde del trabajo, por ejemplo, estoy dando ejemplos, Sí, sí, y ya, hoy día tuve un día luchado. claro, Eso no es una lucha, eso es falta de organización y gestión del tiempo, así ¿verdad? es. Sin embargo, este diálogo del que tú hablabas, este diálogo interno, esa es una lucha espiritual, porque recordemos que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente y él trabaja trayendo creencias irracionales a nuestra mente. Ahora bien, tenemos que entender también que nosotros actuamos porque pensamos. Entonces, por eso es tan importante y la palabra de Dios nos dice que cuidemos lo que pensamos, porque de la manera en que pensamos, cómo vamos a comportarnos. Entonces, ¿dónde está el trabajo? No en el comportamiento, está en lo que yo pienso. Como decíamos en el podcast anterior, está directamente, es directamente proporcional la mente al cuerpo, porque todo aquello que esté en mi mente, yo lo voy a de alguna forma materializar con mi cuerpo, con mis acciones. Ya obviamente cuando llega el Espíritu Santo ahí hay muchas cosas que se quedan en la mente, no se materializan, pero tendrá también relación con eso. Por supuesto, y cuando tú hacías mención de las relaciones tóxicas, tiene que ver justamente con esto, porque si yo no tengo creencias que son como las que Dios quiere que yo tenga de mi persona, mis relaciones van a ser tóxicas, ya sea porque tengo un pololo o un esposo que me trata mal, yo voy a persistir en esa relación, o también puede ser que tengo un pololo o un esposo que me trate muy bien, pero yo como estoy traumatizada, tengo un comportamiento de maltrato, un comportamiento tóxico, como hoy día se usa mucho decir, ¿verdad? Entonces, el tema es que entender que nosotros cuando somos traumatizados vamos a tener consecuencias y nuestras consecuencias están determinadas por la ciencia y dice que son consecuencias emocionales, afectivas, cognitivas y interpersonales. Y es tremendo, es tremendo esto cuando no tratamos el trauma, en- luego de haber tenido tal vez una relación traumática, porque en realidad en- llega un momento en donde yo creo que muchas nos hemos dicho, no merezco algo mejor, esto es lo que me tocó vivir, ¿quién más se va a querer fijar en mí? No es mi caso, pero muchas personas, tengo 3 hijos, estoy divorciada, ¿quién me va a mirar? A lo mejor estoy subida de peso. Y ahí es donde de alguna forma podemos paralizarnos y acá es donde viene también una pregunta que es respecto de la estimulación. Cuando llega esa estimulación del trauma en nosotras, es posible que se pueda generar una pérdida del yo real, es decir, por ejemplo, la Yasmín segura y la Yasmín espontánea ya no está, desapareció. Por supuesto, la disociación. Cuando nosotros nos disociamos, o una persona se disocia, es porque ya todos los otros mecanismos de defensa no funcionaron, porque nuestro cerebro es tan inteligente que de manera visceral va entregando respuestas como mecanismo de defensa. Pero cuando ya nada resulta, aparece la disociación. Entonces es como que estoy ahí, está mi cuerpo, pero mi mente está en otro lugar. Es una manera de poder escapar, de poder huir. Qué tremendo. ¿Y cómo es que nos podemos dar cuenta en nosotras? Porque tal vez, claro, si hablamos de disociación, es una palabra fuerte en términos, si nos vamos en la parte espiritual cristiana, yo creo que muchas veces eso se puede tomar en otros sentidos espirituales, ¿cierto? Pero ¿cómo es que nos podemos, porque me ha tocado conocer personas que de pronto, de acuerdo a lo que me han dicho, yo no soy experta como para dar diagnósticos, pero
que han sentido como eso Disociación. disociación, Disociación. sí, y lo han asociado como algo espiritual, como que se han sentido, digámoslo así, como un poco poseídas. Mm. Y es tremendo cuando no existe la cultura de una salud mental en términos eclesiásticos, porque se puede ver, ¿tiene relación o no tiene ninguna relación? Porque para mí, dentro de mi ignorancia, no tiene relación con que esta persona pueda estar poseída, digámoslo así. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estás en un círculo eclesiástico que no creen los psicólogos? O sea, ¿qué es lo que hace de entonces? ¿Estás endemoniada o dentro de ese esquema tan rígido puedes salirte e ir por una terapia? O sea, yo siempre voy a sugerir salirte de los esquemas rígidos e ir por una terapia. Por otro lado, es importante, bueno, cuando hablemos sobre digamos, sobre la neurología, por decirlo de alguna manera, del trauma, vamos a entender que lo que sentimos tiene que ver con, eh, con sensaciones, con emociones que están producidas por nuestro sistema límbico, por nuestro cerebro. Entonces, es muy cruel pensar que una persona que está disociada se le va a asignar la etiqueta de que está poseída, porque es una persona que está pasando lo mal, que está sufriendo. Entonces, yo creo que el tema espiritual es un tema muy, muy potente, pero también es muy necesario hoy día visibilizar la salud mental en las iglesias. Ujú, así es. Y algo que tú decías que también es muy importante, y, y yo creo que lo hemos visto, y quienes nos están escuchando también o han sido protagonistas, o también han sido quienes lo han hecho, ¿cierto? Siempre es bueno hacerse esos mea culpas, pero cuando vemos que alguien está mal emocionalmente, que lo ha pasado mal, que está pasando por una temporada difícil, hay temporadas difíciles, hay meses difíciles, años difíciles, se tiende a decir, no, es que algo habrá hecho. Mm. Sí, yo creo que, bueno, pasa por el desconocimiento y hay que, en mi caso, yo trato de respetar siempre todas las opiniones, pero claro, hay, por ejemplo, de repente hay personas que llegan a mi consulta y dicen, están con síntomas de depresión y en la iglesia lo satanizaron. Entonces, más que hacer un bien, ¿qué es lo que estamos entregando? Si la depresión se produce digamos, nuestras sustancias neuroquímicas del cerebro se alteran y producen estados de ánimo, estados del humor descendidos o alterados. No es que la persona quiera estar en ese estado. No es un tema demoníaco, es un tema físico, biológico, que se manifiesta a través de la mente, del pensamiento. Es tremendo cuánto daño podemos hacer, cuánto daño podemos hacer nosotras sin quererlo por falta de conocimiento. Y en este sentido, como hijas de Dios, porque sabemos que pueden haber mujeres adultas, también a lo mejor jóvenes, escuchando este podcast y que posiblemente han tenido o han salido o están en proceso de liberarse de estas relaciones tóxicas. ¿Cómo? Además sabemos que cuando tenemos una relación con el Señor, bueno, está la oración, ¿cierto? Que es un gran aliado, y por otra parte ese renunciar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando de pronto hay jóvenes, adolescentes, mujeres adultas que recién están conociendo al Señor y no tienen estas herramientas? Porque no es fácil renunciar a lo que nosotras deseamos. Porque yo creo que nos pasa mucho de que cuando estamos conociendo a alguien, nosotras sabemos. Hay algo en nosotras que nos dice que no, pero por curiosidad, porque somos tan curiosas, vamos, po. Y después andamos
llorando. Y ahí es cuando se cumple la palabra de que estamos dando cosas sobre la hijo, que nos estamos lastimando. ¿Cómo podemos manejar esto a nivel eclesiástico? Porque así como hay personas que no son cristianas, que tienen a lo mejor en rasgos complejos psiquiátricos en lo que es el abuso, ¿cierto? Porque también fueron abusadas, pero después en el trauma entrega más trauma, es decir, después ellos pueden ser potenciales abusadores. ¿Qué pasa si nos encontramos, o a lo mejor somos mujeres que también podemos generar abusos Mm. hacia los hombres, no necesariamente físicamente, sino en el trato, por una imagen que pudimos haber tenido de familiar, ¿cierto? ¿Cómo es que lo podemos manejar como hijos de Dios nosotras, ese tipo de cosas, detectarlas a tiempo? O sea, si las pudiésemos detectar a tiempo, yo creo que el índice de equivocación sería bastante bajo. ¿E influirá esa obediencia al Espíritu Santo? Porque a veces nosotras sabemos, y como decía, de pronto por la curiosidad, porque decimos a lo mejor un tema mío, una cosa mía, que es lo más conveniente de pronto, ¿cierto? Lo que ocurre es que frente a todas las cosas que nosotros tenemos que dar paso, accionar, tener comportamiento, la toma de decisiones, es muy importante considerar que algunas preguntas hacernos. ¿Cómo contribuye esta toma de decisión o esta decisión a mi bienestar? Mm. ¿Esto que voy a hacer contribuye a mi espiritualidad? ¿Me edifica? ¿Lo que voy a hacer ahora, voy a ir a conocer a tal persona, está bien que lo haga en este contexto? Entonces hay una serie de preguntas que nos podemos hacer que sirven de guía para tomar una buena decisión. Pero cuando estamos ya dentro de las relaciones tóxicas es muy difícil salir porque ocurre que a pesar de que yo sé que estoy siendo maltratada, he normalizado conductas. Claro. Y estando en la iglesia, lamentablemente, no digo que sean todas, porque no puedo hacerlo, pero probablemente se ve que en muchas oportunidades se busca que los matrimonios, que las parejas continúen aún habiendo maltratos. Y esto ya nos metería en un tema que es muy amplio, pero yo lo veo en muchas consultas, pastoras, pastores, matrimonios pastorales con problemas serios eh, con la congregación también, porque se dan estos modelos de casos que son complejos de resolver. Y yo creo también que es importante que nos entendamos, como decía hace un rato, que somos integrales, que somos tripartitos, que hay una área emocional, que hay una área física y que hay un área espiritual. Y de cada área tenemos que ocuparnos de manera responsable. Y claro, yo creo, pienso, escuchándote, de que es aún más difícil poder salir de esto cuando nuestro entorno está traumatizado por el mismo trauma que tenemos nosotras. Mm. Es aún más difícil poder salir de ahí. Por una parte está el trauma, que como familia se normalizan cosas que no son normales. Por otro lado, en el tema eclesiástico nos hacen juicio porque queremos ir a una terapia. Entonces, a veces se vuelve muy complejo. Mm. Sí, pero sabes que últimamente yo he estado viendo que está cada vez más siendo aceptada la terapia psicológica en las iglesias. De hecho, en algunas oportunidades he tenido que ir a algunas iglesias a dar charlas o talleres y me alegra mucho porque están tratando de psicoeducarse en esta área que no todos tendrían por qué saberlo. Sí, y yo te he acompañado Sí. y la verdad es que ha sido muy lindo. Bueno, primero súper orgullosa de poder acompañarte, estar ahí. em, y, y también esa amplitud de las iglesias, de que, como bien dices tú, de que se acepte
y se valide la terapia psicológica. Y nos llamó la atención, me llamó la atención de que de pronto iglesias pentecostales tengan esa amplitud. Es muy interesante porque en el fondo uno tiende a estigmatizar ciertas cosas, ¿cierto? Y hay condiciones psicológicas que se dan en la sociedad. Por ejemplo, niños que tienen TEA, que ya son adultos, ¿cómo es que manejamos estas relaciones eclesiásticas cuando a alguien no le agrada que lo toquen o que se acerquen mucho? Y, y es tan interesante, tan profundo y tan importante poder hacernos responsables como iglesia de este tipo de casos. Claro, ahí es otro, digamos, es otro el tema porque la neurodivergencia hoy día está muy en boga, tanto diagnóstico en niños como también diagnóstico tardío en adultos. Yo trabajo con personas adultas con TEA y con TDAH y en algunos niños también ya estoy dejando la población infantil y me estoy dedicando más a la población juvenil y adulta. Y justamente a veces nosotros en las iglesias podemos caer justamente en estos errores, es decir, hermano, tiene que saludar a su hermano, pero resulta que el hermano tiene, no sabe por qué, no le gusta que lo toquen, no le Mm. gusta acercarse mucho al otro. Entonces juzgamos, ay, este hermano, qué complicado, qué pesado. Y no nos damos cuenta que puede haber una condición de base. Y también aprovecho de mencionar que el TEA y el TDAH no son enfermedades, son condiciones que tiene la persona y que va a durar toda su vida. Y que si la sabe tratar a tiempo, puede tener una excelente calidad de vida. Por ejemplo, ¿cómo me puedes decir que una persona con TEA, ya que abriste este tema, Yasmin, que Sí, nos desviamos un poco, pero es muy sí, interesante. me encanta, yo trabajo trauma y neurodivergencia. ¿Por qué trabajo estos dos temas tan potentes? Porque ambos generan sintomatología y cuadros o síndromes o trastornos similares. El TEA y el TDAH producen por lo general ansiedad. El trauma también, ¿me entiendes? Entonces la gente llega a consulta por el síntoma y en terapia se ve cuál es el origen. Entonces hay mucha pesquisa de TEA y TDAH en terapia y también de trauma, ¿verdad? Entonces el TDAH o el TEA, ¿cómo puedo decir yo que una persona que tiene TEA y que ha vivido toda su vida tratando de encajar en contextos donde no se siente parte y ha desarrollado una depresión, tiene un demonio? Si es un tema del neurodesarrollo. Es tremendo. Y esto también, bueno, nos desviamos mucho Mucho, mucho. mucho del tema, pero también es la responsabilidad que tenemos como novia de Cristo de poder ver cada uno de estos aspectos. Así es. Cuando Jesús, a mí me gusta mucho remitirme a la palabra, cuando Jesús vino, él no hizo excepción de personas, Nada. nada, ¿verdad? A todos en un trato igualitario. Y nosotros sí, ¿verdad? Y cuando estas personas eh, tenemos también un trato igualitario, pero cuando aparecen personas que son diferentes, queremos que se metan a nuestra forma. Claro. Y en ese sentido el Señor nos manda también al romano como al romano, como al romano, ¿verdad? Nos manda a que también tengamos tratos diferenciadores. Nos pongamos en el lugar de alguna forma. Llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Entonces, el Mm. griego como el griego, el romano como el romano. Entonces, hay tratos que se tienen que se debieran, perdón, manifestar dentro de la iglesia y poder llegar a ser igualitarios en el trato, pero con, digamos, con esta diferenciación, es decir, yo amo a mi hermano, pero yo sé que el hermano a lo mejor no le gusta saludar y yo lo voy a respetar y lo voy a saludar con una seña desde lejos, ¿verdad? Ahora, en el TEA, por ejemplo, que es el que más le cuesta esta aproximación física, igual eso se trata en terapia, ¿verdad? Pero que la iglesia pudiese ser más inclusiva.
Es tremendo, es un tema que da para mucho, la verdad. Se nos pasó el tiempo, es una pena, pero yo Sí, creo que se van a dar muchas otras instancias donde podamos compartir. Se nos viene un tema muy interesante asociado a la neurociencia, el trauma. Yo creo que ese podcast va a ser un poquitito más largo. extenso, sí. Sí. Sí, porque entre la conversa y todo, así que em, me gustaría poder escucharte y comentarme un poco de qué es lo que te parece esto, ya despidiéndonos, este ánimo de este podcast dirigido hacia las mujeres cristianas. O sea, yo te felicito por la iniciativa. Yo creo siempre que el querer y el hacer viene de la buena voluntad de Dios y Dios quiere que sus hijos, sus hijas, podamos tener estas instancias de aprendizaje, porque en la medida que aprendemos, nuestro rango de equivocación va a ser menos. Así que yo te felicito, Yasmín, y sobre todo con este enfoque, digamos, del trauma, porque el trauma está presente, yo creo que no manejo en este minuto los números, pero es un alto índice en la población. Entonces, y en las iglesias, por supuesto, mucho trauma, entonces, y uno lo ve por el comportamiento. Entonces te felicito, deseo que todas las oyentes sean bendecidas y también las invito a que puedan hacer sus preguntas a través de Instagram Sí, a Yasmín, la puedan molestar un rato ahí con sus comentarios y hacer preguntas. Y yo también, por supuesto, estaría encantada de responder sus inquietudes. muchas gracias. Bueno, también comentar de que en la descripción va a ir también el Instagram, porque también se encuentra en las redes sociales la pastora Lisette, pastora y psicóloga. También para quienes quieran hacer sus preguntas, consultar, tal vez por consulta, valga la redundancia. Así que va a ser una muy buena oportunidad. Muchas gracias por aceptar nuevamente esta segunda invitación para instruirnos en temas que muchas veces son tabú, pero como conversábamos que también se están abriendo un poco, ¿cierto? Y bueno, y a ti, si te gustó este podcast, espero que lo puedas compartir con alguien que creas que le va a ayudar. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo podcast. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo, Chao. chao.